Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en nombre del presidente, el marqués de Quintanar, que no nos puede acompañar hoy, y de la Junta Directiva de la Peña, que está muy bien representada por una serie de sus ilustres miembros. Pues les doy a todos la bienvenida por acompañarnos a este acto de presentación de un libro de nuestro queridísimo amigo Leopoldo Stampa, embajador de España. Bueno, yo creo que las presentaciones diplomáticas, que era lo que estaba más o menos pensado, creo que van a ser ociosas, porque a la vista de las personas que voy distinguiendo, me parece que una parte importante son del gremio. Luego, por tanto, el repasar el cursus honorum de los intervinientes va a ser un poco absurdo, pero en todo caso vamos a mantener lo que estaba previsto. Es la presentación de un libro singular. Leopoldo en el subtítulo lo ha calificado de indefinible. Efectivamente, es un libro que tiene una componente evidentemente historiográfica, una componente costumbrista, está lleno de observaciones agudísimas. Pero esto no me toca a mí intervenir sobre el libro, sino exclusivamente presentar el acto. Leopoldo Stampa en este momento es compañero nuestro en la Junta Directiva de la Peña, es un peñista antiguo, y yo creo que en la carrera diplomática pues es conocido de los presentes. Es un embajador de España que ha desempeñado 4 jefaturas de misión más la conferencia en Viena, sí, la conferencia para las Fuerzas Armadas convencionales, no, porque vamos a hurtarnos una jefatura de misión más las 2 veces que estuvo en Irán y previamente Yakarta y Singapur, ¿verdad? Es decir, y luego los puestos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, las direcciones generales, no solo en exteriores, también en defensa, y la dirección adjunta de la escuela diplomática. Es decir, verdaderamente pues un currículum de un embajador de primera, ¿no? que es lo que es Leopoldo. Y luego una persona estudiosa, inquieta, creo que el libro lo acredita, irónica, yo diría que por momentos vitriólica, y que tiene, por tanto, producción previa a este libro. No es un hombre de un solo libro. Con esto no me refiero a la crítica de los clásicos, de quienes solamente eran doctos con el libro en la mano, sino que es un autor que es conocido ya por libros fundamentalmente de historia militar, ¿no? El galeón de las Molucas y ciertas batallas del siglo XIX. Vale, pero yo creo que este es un libro singular en su trayectoria. Y para ello ha elegido, para la presentación de hoy, ha elegido a 2 amigos y colegas de la carrera, y que son Luis Felipe Fernández de la Peña, también embajador de España, y que ha desempeñado todavía más embajadas que Leopoldo, porque fue jefe de misión en Eslovenia, en Croacia, en Turquía, en Rusia y en Irán, aparte de haber tenido también direcciones generales variadas en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y Ignacio Pérez Cambra, también, en el caso de Ignacio, querido compañero de este club, ministro plenipotenciario, que tiene una edad inferior y que todavía se desenvuelve en el terreno de las segundas jefaturas, todas importantes, todas dignísimas, pero que alcanzarán sin duda alguna muy pronto, mi auguro, como dicen los italianos, eso espero, las jefaturas de misión, ¿no? Aparte de las jefaturas, las segundas jefaturas en Sarajevo, en Manila o en Teherán, y hay la conexión precisamente con nuestro homenajeado y con el acto que hoy celebramos, pues también ha desempeñado servicios en el ámbito ministerial, en este caso, y supraministerial, porque ha sido precisamente el gabinete de la presidencia del gobierno, si no me equivoco. Y en el caso de Ignacio, yo tengo la impresión, me puedo equivocar, ¿no?, que su paso por Teherán y su conocimiento del embajador Stampa
ha debido tener en su vida alguna significación, algo especial, de tal manera que creo que debe guardar de ese periodo pues algunos recuerdos felices y algunos momentos que han marcado su vida profesional. Bueno, el libro, y con esto termino, está editado en la colección La Valija Diplomática. Precisamente hace no mucho tiempo teníamos la alegría de celebrar aquí la presentación de otro libro de esta misma colección, del queridísimo Felipe de la Morena, que recogía sus experiencias en China, y que también se celebró en esta casa con notable éxito. Es además una colección que es ocioso que les diga nada, porque son ustedes del gremio, de tal manera que conocen la significación de quien la fundó, de Alonso Álvarez de Toledo, de los títulos que la han adornado. Y bueno, y esto por mi parte es todo. Por tanto, muchas gracias de nuevo, y yo le pido a Ignacio Pérez Cambra que comience, si es tan amable, con la presentación del libro. Gracias, Miguel. Bueno, buenas noches en primer lugar, y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Miguel, por la cariñosa presentación que acabas de hacer, en este caso de mí, y también, sobre todo, gracias al embajador Leopoldo Estampa por pedirme que le acompañe en la presentación de su libro, lo cual para mí es un gran honor, que se vea acrecentado también por el hecho de tener en esta mesa al embajador Fernández de la Peña, y también a los embajadores que nos acompañáis hoy aquí, y al público en general, lo cual introduce un pequeño elemento de presión a la hora de saber qué es lo que voy a decir y lo que no voy a decir, pero bueno, trataremos de no quedar mal. En cualquier caso, es un honor, y voy a pasar a las razones por las cuales creo que este libro les puede interesar. Yo lo acabé ayer, lo he disfrutado mucho, y he anotado 5 razones que voy a enumerar rápidamente. 3 serían, quizá para el público general, que no está familiarizado con la profesión diplomática o con Irán. Hay una razón, la cuarta sería para los escépticos, los que a lo mejor pues dicen, bueno, a mí este libro en qué me puede interesar. Y una quinta razón para aquellos que están convencidos, pero que todavía no se animan a aflojar la cartera y comprarlo. Ahí fuera está, 20 euros cada uno. Así que espero convencerles. Entonces, hay una primera razón que yo creo que está ahora mismo en la mente de todos, que es la actualidad. Es decir, ahora todos leemos los medios, sabemos que en Irán están sucediendo cosas de una gravedad que, bueno, puede variar en función de la óptica que se aplique. Yo particularmente reconozco que, aun habiendo estado ahí destinado, tengo particular dificultad. Ayer lo hablaba con amigos iraníes para desentrañar qué es lo que está sucediendo, hasta qué punto y qué es lo que puede ocurrir. Esa es la complejidad del país. Pero en cualquier caso, creo que el libro ayuda a comprender bien esa complejidad. Ayuda sobre todo a través de su análisis histórico, análisis que termina en lo que tiene que ver con la política interior iraní en 1980, con la revolución, aunque luego también hay un último capítulo dedicado a la guerra Irán-Irak, ¿no? En ese sentido, como digo, es una primera razón para el público, para entender por qué el libro puede tener interés en leerse, ¿verdad? Hay una segunda razón también, de orden general, diríamos, que es una razón, a mí particularmente me ha gustado mucho, que es el análisis del poder que contiene el libro en determinados momentos, ¿no? Particularmente en 2 momentos. Uno es en la época de los safávidas, la corte del Shah Abbas. El detalle con el que te explayas a la hora de explicar los mecanismos de la corte, a mí me ha parecido realmente magnífico, y bueno, es un viaje auténtico en el tiempo, ¿no? Y luego también, por supuesto, todo lo que es el proceso de la caída del Shah, desde 1978 hasta febrero de 1979, ¿no? Ese proceso por el cual, pues, para daros una idea, unos meses antes apenas, Majestad de los Reyes habían estado en junio de 1978, nadie pensaba que allí pasaría nada, estaba la situación quizá un poquito
bueno, agitada, revuelta, se leían cosas, pero nada de particular. Y sin embargo, 7 meses después, el régimen había caído, el Shah se había ido, 15 días, casi 3 semanas después, había regresado en un avión de Air France el Ayatollah Khomeini a Teherán, ¿no? ¿Cómo puede suceder? ¿Qué es lo que ocurre en esos meses para que algo que, por emplear el título de una obra de un escritor español, algo que parecía sólido de repente se desmorona? Y yo creo que eso está muy bien reflejado en el libro y creo que eso vale la pena verlo. En este caso, además, el valor añadido de ese análisis del poder, y creo que muchos de los asistentes hoy lo van a entender especialmente, es el análisis que hace un diplomático, un embajador en este caso, como contraposición a lo que sería el análisis que podría hacer un historiador o un periodista. El historiador se ocupa en analizar los hechos en el pasado, desentrañar el peso de cada uno, el periodista en el valor de la noticia, de la actualidad, y en el caso del diplomático embajador, el valor añadido viene determinado por el hecho de ese análisis de orden absolutamente pragmático que tiene que hacer a su llegada a un puesto para saber básicamente dónde están los centros reales de poder con los que tiene que tratar para, pues, promover los intereses de nuestro país, ¿no? Los intereses del país que le envía, ¿no? Por eso creo que es un análisis diferente y que vale la pena, y que es un análisis que no está en otros libros de historia o incluso de actualidad. En fin, está en la mente quizá de algunos de vosotros el libro de Kapuscinski, del Shah, ¿no? Un libro magnífico, por cierto, que también leí, pero que es en ese sentido diferente. Yo creo que este libro es complementario, ¿verdad? Una tercera razón de orden general es bien sencilla, es que no está magníficamente escrito. Es un estilo ágil, que tiene ritmo, que se lee fácil, con la dosis justa de ironía amable, aunque en algunos momentos puede llevar, a mí al menos me ha pasado a la carcajada, y no voy a hacer spoiler, como se dice ahora, pero sí que quiero al menos llamar la atención sobre un hecho delicioso, que es el proceso por el cual una virgen pintada por uno de los grandes maestros barrocos acaba presidiendo la entrada del harén del Shah Abbas. Por ejemplo, hay más, pero este es uno de ellos, ¿no? Entonces, esa manera de explicarlo, esa gracia con mayúsculas, pues creo que es muy agradable, y particularmente para los días que vienen, ¿verdad? Estos días de fiestas navideñas, y todo después del 25, ya cuando la casa se ha quedado vacía, los cuñados se han ido, ¿no? Y tenemos algún momento de paz en el cual, pues, un buen libro se agradece particularmente, ¿no? Estas eran las 3 razones de orden general. Voy a esa razón adicional para los escépticos, entendiendo por escépticos en este caso a aquellas personas, creo que aquí probablemente no haya ninguno, pero lo digo en abstracto, que pueden pensar, bueno, este libro es la enésima memoria de diplomáticos que cuentan lo que han hecho, lo que no han hecho. ¿Por qué me tengo que leer yo esto, no? Es decir, ¿por qué me interesa a mí lo que hizo un embajador? Por bien que lo hiciera, que seguro que sí, pero en tal sitio o en tal otro y tal. Bueno, pues yo les diría que este libro no es eso, es una no memoria. Para empezar, porque no habla en ningún momento de sí mismo. No sales en el libro, te has autoexcluido en un ejercicio de cortesía diplomática exquisita, a mi modo de ver, y por tanto no es una memoria de lo que has hecho, aunque ha habido momentos, tú y yo bien lo sabemos, como para haberlos incluido, pero bueno. En cualquier caso, por eso ese es el valor, en el sentido de que, a la luz de lo que ha sido tu experiencia allí, de lo vivido, de lo que trabajaste, de todo lo que percibiste, haces un análisis de lo que ha sido la relación. De nuevo, no es el análisis del historiador, sino es el análisis del diplomático, que repasa la historia pasada de nuestros dos países. Por eso digo, es decir, el escéptico que no tenga ningún tipo de prevención con el libro, porque no hay ningún motivo. Y en último lugar, diría, pues, una razón, como digo, para los convencidos que probablemente se lo compren, pero bueno, pero ahí están ahí, que todavía no se atreven, o dicen, bueno, pues caramba, sí que ha salido, en fin, está bien editado y tal, pero eso de que cueste 20 euros no lo veo yo aquí claro, bueno, en fin. Yo les quiero animar, y particularmente a los embajadores que están aquí, esto va particularmente por ellos, no porque crea que haya una particular devoción a la Virgen del Puño, ni muchísimo menos, sino simplemente porque creo que van
vais a ver en el libro toda una serie de elementos de continuidad en lo que han sido los órganos de la política exterior de nuestro país, desde la época de Felipe II, pasando por la Primera República, que es cuando destinan al vicecónsul Adolfo Rivadeneira, hasta la actualidad, una serie de elementos de continuidad que yo, cuando, en fin, en su momento leí el libro de Rivadeneira y ahora cuando lo he leído, son sorprendentes. Sin ánimo de hacer de spoiler, de nuevo voy a decir uno y, con perdón, a particular mezquindad las comisiones de servicio, pero bueno, ahí lo dejo. Hay muchos más y por eso mismo creo que sois los que más probablemente vais a saborear lo que contiene el libro. Y aquí lo quiero dejar. Creo que vale la pena, creo que puede ser una lectura, como digo, deliciosa para estos días y, sin más, pues os animo a que lo compréis. Nada más. Creo que no hay que tocar nada, ¿eh? No hace falta. Sí. He estado haciendo memoria y compruebo que no había participado hasta ahora como orador en la presentación de un libro. He estado en presentaciones de libros, pero no como presentador hablante, ¿no? Orador. Y cuando Leopoldo me llamó, le dije inmediatamente que sí, sin dudarlo, porque siento hacia Leopoldo estimación, afecto, cariño. Él es, como sabéis, compañero y ha sido mi jefe, además, luego lo explicaré, y amigo, que es el término que más valoro. Estamos muchas veces dominados por el adagio clásico de la amistad de Platón y de la verdad, que yo creo que se ha traducido mal, se ha interpretado mal, yo lo he interpretado mal tradicionalmente, hasta que he descubierto hace pocos años que no quería decir que se abría una disyuntiva entre el amor o la amistad a los amigos, la amistad a los amigos y la verdad, el amor a la verdad. Lo que viene a decir es que Platón es amigo, pero la verdad también es amiga, o incluso mejor amiga, en el sentido que te ayuda. No te plantea la disyuntiva de tener que elegir entre la amistad o la verdad. En todo caso, yo estoy seguro, confío en que mi afecto y mi amistad no va a empañar mi juicio en las pocas palabras que voy a decir a continuación. Y tengo que iniciar un ejercicio inevitablemente de nostalgia, porque nos conocimos ya hace casi 40 años. Yo estaba destinado entonces en Alemania. Yo llevaba con mucho orgullo el título de Erste Botschaftssekretär, ¿no? El primer secretario de embajada, jovenzuelo, y Leopoldo no sé qué era, si era secretario, era ya consejero joven. Me interesaba mucho en Alemania, en Bonn, en la Alemania pre-reunificación, la política europea de seguridad y en particular el debate nuclear. En ese momento, a retrotraeros en los años 80, claro, aquí hay muchos compañeros que lo saben muy bien, había una verdadera paranoia nuclear en Occidente, que contrasta con la trivialización nuclear que estamos viviendo estos días. Siendo así que estamos en uno de los momentos más peligrosos después de los últimos 60 años, después de la crisis de los misiles de Cuba, de potencial utilización del arma nuclear, ¿no? Pero simplemente quería dejar constancia de esa sorpresa que siento por la trivialización de lo nuclear que está viviendo la sociedad occidental de hoy, de estos años. Y el director general del servicio de entonces, de seguridad y desarme, me concedió una comisión para ir a unos días a Bruselas para que pudiera estudiar más a fondo la doctrina nuclear, la estrategia nuclear de la OTAN, que además estaba bajo la llave de la confidencialidad, porque era Atomic Secret, ¿no? Y los planes, las contingencias eran de acceso muy restringido. Bueno, estuve allí unos cuantos días, más de una semana, empapándome, y volví allí. Evidentemente, bueno, encontré sobre todo a Leopoldo, conocía a Leopoldo, pero no lo conocía. Volví a Bonn y al cabo de un tiempo, no mucho tiempo, recibí una llamada suya, porque él estaba ya en Madrid, y invitándome a formar parte de su equipo. En ese momento se
se había creado la Secretaría General de Política Exterior, o se había recuperado la Secretaría General de Política Exterior. No había una Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores todavía, ¿no? Es decir, que el Secretario General de Política Exterior era el segundo para temas políticos del ministro Fernández Ordóñez Arrasafán. Y me ofreció ser jefe adjunto. Él era el jefe del gabinete del primer secretario general de Política Exterior, que fue Máximo Cajal. Y le dije que sí. Entonces me volví antes de tiempo de Bonn y comencé allí como jefe adjunto. Y luego, cuando él pasó a Defensa, ya me quedé como jefe del gabinete y al final estuve 8 años enteros en Madrid. En una experiencia intensa e interesante. Por eso hablaba del ejercicio de nostalgia, porque estamos hablando de los años gloriosos de la transición política en España. Quería contar a los aquí presentes, pero fue un momento de armonía en las fuerzas, en los activos, en los recursos, en las mentes, ¿no? Y de concordia, de unidad, sentido de unidad. Un momento fulgurante de los que no ha habido presencia mucho en nuestro país. A mí soy aficionado a la historia y he hecho la vista atrás y la verdad es que comparo, y no creo exagerar, con muy pocos momentos, y uno de ellos fue 1492, ¿no? Estos años 80, 90, esos años primeros de la transición, que ahora está, digamos, bajo el efecto de la erosión y del deterioro, fue fulgurante, pero fue un fulgor, no fue una llama perpetua, ¿no? Sino una llama, por desgracia. Y con el paso del tiempo, pues los viejos demonios volvieron y ahora estamos viviendo esos viejos demonios. Eso tuvo un reflejo en la política exterior porque fueron años fundacionales de renovación, de reconstrucción de la política exterior española, de reencuentro con Europa, de ingreso en la Alianza Atlántica, en la OTAN, en la UE, de la que ya nadie se acuerda excepto los compañeros, ¿no? De reingreso o ingreso en las instancias internacionales de gobernanza, de redefinición después de años difíciles y de años de discontinuidad en nuestra política exterior y de falta de brío, de ímpetu desde, no quiero exagerar de nuevo, pero 1648, ¿no? No habíamos tenido línea de continuidad política exterior de verdad durante tantos años. Y eso lo viví. Leopoldo participó, fue un partícipe más activo, más en primera línea, yo más en segunda línea, incluyendo las negociaciones sobre la reducción de la presencia norteamericana, las negociaciones sobre las bases, que luego aquí bajo Alcosano seguiría unos cuantos años más tarde. Y fueron momentos, fue un privilegio vivir esos años como español, como ciudadano español, con la transición en ese momento dorado, y luego como observador partícipe en la reconstrucción, redefinición o refundación de nuestra política exterior. Lo que ocurrió con la transición ha venido a ocurrir también con la política exterior, en el sentido que hemos perdido brío y sentido de unidad. Eso, parece eso, que volvemos un poco a las andadas. Leopoldo es un diplomático brillante, particularmente brillante, ha tenido una carrera acorde con esa condición. No voy a enumerar sus puestos porque además en presencia de los compañeros es menos necesario, pero ha mostrado una herencia reincidente por Irán y ha estado 2 veces en Irán. Es decir, hay algo que le atrae particularmente de Irán. Y yo que he estado en Irán, aunque en muy corto tiempo, creo que puedo entender el porqué de esa querencia. Leopoldo, les quiero hablar un poco de él, claro, pero yo creo que reúne grandes condiciones en lo personal y profesionalmente. Reúne las prendas o las condiciones que se exigían según los modelos clásicos a los embajadores, ¿no?
nuestro querido Vera Izúñiga, el modelo de embajador. Ellos insistían sobre todo en la elocuencia, en la retórica, que era tan importante en tiempos clásicos, pero hasta eso tiene de punto. Y la honestidad, que es una característica en la que han insistido sobre todo los tratadistas españoles, porque recordaba, pensando un poco en lo que iba a contaros, que hay una frase que ha pesado como una losa sobre nuestra popularidad o nuestra fama, de Sir Henry Wotton, que dijo allá por 1604 que el embajador es un honesto caballero enviado al extranjero para mentir por el bien del país. Con el tiempo he llegado, he visto, he comprobado que era una autodefinición, sobre todo la diplomacia británica, más que definición de la diplomacia universal y desde luego de la española. Leopoldo, como sabéis, ya lo han dicho los oradores precedentes, escribe bastante y escribe muy bien, con un estilo fluido, al mismo tiempo ameno, suficiente amenidad, ¿no? Eso de enseñar amenamente, ¿no? Que era el imperativo, el mandamiento de la preceptiva clásica. Y leyendo el libro sobre la historia de las relaciones entre España y Persia, Irán, yo sobre todo me he fijado, mirándolo un poco al trasluz o en filigrana como experto, inevitablemente, ¿no? En la materia, como practicante, en los elementos de discontinuidad de nuestra política exterior, que es una de las cosas que a mí me interesan. La falta de continuidad, la falta de linealidad en nuestra política exterior. Bueno, en relación con la apertura de embajada, hay unos primeros balbuceos intermitentes que estaban guiados sobre todo por los designios estratégicos de los austrias y la enemiga del otomano y la necesidad de encontrar un contrapeso, que era una visión, bueno, yo creo que algo reduccionista, pero en fin, no vamos ahora a dar lecciones a los maestros, ¿no? Y no por el interés intrínseco de Persia y lo que representaba. Y luego, presencia permanente muy al final, muy recientemente, en un país, en una potencia como Irán, ¿no? Eso me parece que es muy sintomático, por eso quería insistir sobre todo en eso que he querido percibir de confirmación de una cierta discontinuidad, prevalencia de elementos de discontinuidad en nuestra política exterior, que es algo que tenemos que conocer, por lo menos para, como diría el otro, no repetirlos, ¿no? No tratar de no repetirlos en un futuro. Sobre el país sobre el que ha escrito yo no voy a hablar, porque ya hay muchos comentaristas, analistas, gacetilleros que a diario nos ofrecen sus análisis, ¿no? de la actualidad. Yo solamente quería recordar, a modo de síntesis, de resumen, para tratar de entender a Irán, Persia, tres cosas, tres rasgos. Una, que Irán tiene un régimen revolucionario. No hay que olvidar eso nunca. Régimen revolucionario. Nacido en una revolución, la del 79, que es una de las revoluciones clásicas, modélicas, modélicas porque es un modelo, digamos, en teoría política, junto con la francesa y la soviética. Y como recordaréis, Trotsky hablaba de la revolución permanente, es decir, la necesidad que determinada visión de la revolución tiene de la perpetuación, de la autoperpetuación de la revolución. Entonces, hay una, digamos, vocación de mantener viva la llama de la revolución permanente. Dos, que ese régimen revolucionario se consolidó en una guerra brutal de cerca de 10 años con Irak, que se convirtió en causa nacional. Es decir, hubo un proceso de nacionalización de la revolución. Y el mundo entero, sobre todo Occidente, apoyando a Saddam Hussein, las ironías de la historia. Son esos errores de cálculo en los que a veces incurrimos o que a veces cometemos, ¿no? Es decir, que el pueblo iraní sintió que estaba solo ante el mundo. Eso deja un pozo
que luego explica muchas cosas. Y en tercer lugar, es un régimen chiita. El chiismo es una confesión muy particular, porque es redentor, irredentista, expiatorio. La palabra el sacrificio tiene un valor especial, un sentido especial, y en fin, la escatología chiita es muy particular. Yo creo que escribiendo este libro, Leopoldo ha hecho una contribución muy loable, porque nos está ofreciendo un testimonio, y yo creo que tenemos que ofrecer testimonio, y que aquellos que, estoy hablando de los diplomáticos, sobre todo los jubilados cuando tienen más socio, tienen el deber cívico de dejar constancia y de ofrecer su testimonio, tratando eso siempre sí de dejar a un lado el ego personal y escribir en tercera persona. Pero el haber participado, el haber intervenido, el haber observado vicisitudes interesantes o relevantes en nuestra política exterior, yo creo que es una obligación. El rendir cuenta de eso, el dar testimonio de eso, es una obligación cívica de los diplomáticos y de otros responsables, sobre todo, como digo, cuando están jubilados. Además, como sabéis, la memorialística española es muy parca, y la de los diplomáticos, aunque está cambiando la cosa en los últimos años también, particularmente parca, y creo que que el historiador del futuro va a necesitar ese tipo de documentos para ir construyendo historiografía. Por tanto, yo creo que es muy agradecido, yo se lo agradezco, que nos ofrezca ese testimonio que me parece muy útil, particularmente útil. Pues os recuerdo quiero terminar diciendo que, siendo por Leopoldo estimación, afecto, cariño y además respeto y admiración. Y no digo estas cosas a la ligera, y no quiero extenderme más porque me parece que me he enrollado de exceso, pero quería dejar constancia de mi aprecio por la persona y por el libro que ha escrito. Gracias. Buenas tardes a todos. En una época de inflación como la que estamos viviendo, pues afortunadamente también hay inflación de embajadores, y eso me conmueve veros a tantos compañeros aquí en este acto de presentación. Quiero agradecer en primer lugar al vicepresidente de la Gran Peña, Miguel Ayuso, por la organización del acto y por las palabras que me ha dedicado, Alicia Ares por la edición magnífica de este libro que ha hecho, y al embajador Fernández de la Peña y Ignacio Pérez Cambra, que ahora comprenderéis por qué les he traído, evidentemente. Como he sido el jefe de los dos, pues han dicho lo que han dicho. Lo que nunca pensé es que Luis Felipe iba a llegar hasta el extremo de compararme con el embajador Pérez Zúñiga. Esto es impresionante. Muchas gracias. Muy bien, voy a ser muy breve, porque a mí me corresponde simplemente hacer una mínima síntesis de lo que es el libro y de cuál era el propósito. Es un libro lento que lo he hecho con cierta indolencia, recreándome en la suerte. De vez en cuando me olvidaba de él y estaba prácticamente en un cajón hasta que el embajador Rupérez, Javier Rupérez, que fue embajador mío en dos ocasiones, la primera en la Conferencia de Seguridad en Madrid y la segunda en la OTAN, hace escasamente un año, me animó a que siguiera adelante y a que le diera luz verde. Pues Javier, este libro en gran parte se debe también a ti. Muchísimas gracias. El libro, de hecho, trata de ser, por eso yo lo definía como indefinible, valga la contradicción. Es una visión del descubrimiento por parte de España de Persia, que es un descubrimiento occidental. Se trataba de una necesidad estratégica. Durante los primeros Habsburgo, Carlos I, con la visión que tenía, y Felipe II, son conscientes de que la gran amenaza para el mundo cristiano, para la monarquía cristiana, lo que hoy llamaríamos Occidente,
era turco, era el Islam otomano, y para Persia también lo era. Entonces se idea una posible estrategia de coaligarse e iniciar una serie de acciones, unos por mar, por el Mediterráneo, algunas acabarían, como ya sabemos, espléndidamente en Lepanto, mientras que los persas lo hacían por tierra. Era la famosa pinza. Pero claro, primero hacía falta conocer qué era Persia y empezar a enviar una serie de embajadores a un país del que se tenían muy remotas noticias y cuyos accesos eran muy difíciles. Esa es la primera parte que consagra Carlos I y Felipe II y que no llega realmente a un fin concreto, salvo el abrir espacio a lo que harían posteriormente los otros dos monarcas, Felipe III y Felipe IV, que además tienen bajo su responsabilidad, ya lo sabemos, la corona de Portugal. Y la corona de Portugal implicaba la responsabilidad de todos los territorios portugueses en Asia, partiendo del virreinato en Goa y los importantes puntos del estrecho de Ormuz y las potencias del Pérsico. Y es cuando realmente se desarrolla una actitud decidida y se envía el primer embajador permanente, que es don García de Silva y Figueroa, que está durante cerca de 6 años en Irán y escribe una serie de memorias que han sido luego glosadas por cierto, el padre de un compañero nuestro, el profesor Luis Fernández Gil, que se llaman Epistolario Diplomático y que son una maravilla, con una descripción detalladísima, no únicamente de su misión, de la misión de García de Silva, sino de el Persépolis, de cosas realmente curiosas como el descubrimiento del café, que evidentemente en la Extremadura de esa época, García de Silva era de Zafra, no se tomaba, del juego del polo, que es un juego persa, que él trata de explicar de modo difícil diciendo que se parece al juego de la chueca que se juega en Castilla pero a caballo. Descubre el caviar. Sí, son pequeños detalles que nos van abriendo un mundo que denota la falta de conocimiento de un lado hacia otro, de Persia para España y viceversa. Ese periodo de Felipe III y Felipe IV acaba quebrando porque los ingleses y los holandeses, como decía Valle Inclán, esos herejes de barbas azafranadas, son al final los que nos desplazan del mercado asiático. Portugueses y españoles desaparecen, son sustituidos en el diseño estratégico y en el diseño comercial con la seda y acaban tomando Ormuz, acaban tomando los puntos importantes de la costa portuguesa y en el caso de los españoles además acaban reproduciendo lo que sería la guerra de 80 años y los conflictos en Europa, en Flandes. Hay luego un gran vacío hasta Amadeo de Saboya, que por inercias administrativas acaba nombrando en la Primera República, concretamente Castelar, a un cónsul, pero había que ser cicatero porque en vez de nombrarle a un ministro residente, nombran a un vicecónsul. Vicecónsul, al ser traducido al persa, era algo así como cónsul pequeño. Claro, el cónsul pequeño no tenía muchas posibilidades de llegar a tener grandes accesos en la corte del Shah. Pero escribió un libro magnífico que se llama El viaje al interior de Persia, que ya ha sido citado aquí, que os lo recomiendo porque, aparte de estar mucho más actualizado de García de Silva, es evidente que también da una serie de notas muy importantes en aquella Persia del siglo XIX. Luego hay un personaje apasionante que realmente no lo he tratado en el libro, y no lo he tratado en el libro no por falta de ganas, sino porque el acceso a los archivos de Alcalá de Henares es prácticamente inaccesible. Se trata de José Romero d'Usmet. José Romero d'Usmet era un ministro residente en Teherán durante la Primera Guerra Mundial. Cuando se produce la invasión del Azerbaiyán iraní, donde había unas importantísimas comunidades cristianas,
y los turcos se decidieron clarísimamente a exterminarlas, Romero Dusmet, que era prácticamente el único representante neutral residente en Teherán, recibe el encargo por parte de Gran Bretaña e incluso de los Estados Unidos de que lleve sus intereses y de que proteja a las comunidades cristianas de Azerbaiyán. Y se desplaza a Tabriz en 1918, siguiendo lo que más tarde haría en Budapest nuestro compañero, el embajador Sanz. Coloca bajo su protección, a base de colocar la bandera española en determinados edificios, muchos de ellos propiedad de los Estados Unidos, nombra a un cónsul, a un jesuita holandés que actúa como cónsul en Tabriz, y el reconocimiento que ha tenido ha sido enorme, pero únicamente en aquellos países a los que realmente protegió sus intereses. Todavía falta un reconocimiento español a la labor de este diplomático nuestro, que se jugó realmente la vida actuando bajo las instrucciones de Madrid en protección de las comunidades cristianas. Y ya con ello nos vamos al periodo más moderno, a la Revolución Islámica. Antes de ella, pues las relaciones de España con el régimen del Shah Pahlaví, los viajes de don Juan Carlos, primero como príncipe de España y luego como rey de España, y entramos ya en la crisis de la Revolución, en un momento complicado, agitado. El embajador Felipe de la Morena casi lo vivió, porque acompañaste al rey al viaje a China, que había una escala en Teherán, estuviste hablando con el Shah cuando le quedaban prácticamente 3 meses para salir del poder. Y llega un momento convulso de la toma de los rehenes después del asalto a la embajada americana. Y aquí hay que hacer quiero hacer una pausa y reconocer el papel fundamental que jugó un embajador nuestro, cuyo hijo Román está aquí sentado, Javier Oyarzún, que mantuvo un contacto continuo sobre todo con el encargado de negocios norteamericano, que no estaba en la embajada, había ido en una visita oficial al Ministerio de Exteriores, y se quedó ahí durante la crisis de los 444 días que estuvieron los norteamericanos en uno de los salones del ministerio. Tu padre se encargó y hay varias cartas que he reproducido del libro, se encargó además de organizar un grupo de embajadores, un grupo de los 10 y de los 12, que trataba sobre todo bajo el aspecto de las razones humanitarias, pues de facilitar, le procuró una televisión, radiocassettes, alimentos, y hubo un reconocimiento no únicamente de él, sino de la administración americana, agradeciendo el papel que había jugado, el papel fundamental, nuestro embajador Javier Oyarzún, al que queremos recordar desde aquí. Después vino el intento de rescate de los rehenes, una maniobra complicada, prácticamente de objeto de película de aventuras, que también está narrada y que no trajo prácticamente nada, salvo mayor hostigamiento a los rehenes y mayores presiones. Y por último, la guerra Irán-Irak, que no únicamente la soportaron los dos países, sino nuestros diplomáticos y nuestros compañeros, a quienes el libro trata de recordar y de rendir un homenaje, porque en el fondo lo que tratamos también, o lo que he tratado, es de que esa petite histoire de la diplomacia del día a día no se quede en el tintero. Muchas veces nos acusan a los diplomáticos de ser ágrafos, de no tener una gran capacidad o voluntad de escribir. Creo que hay que escribir y hay que escribir sobre todo porque estos pequeños relatos, que a lo mejor parecen insignificantes en el tiempo, cuando pasa
precisamente los meses y los años adquieren valor. Todos recordaréis, porque somos de unas generaciones similares, que en la época nuestra había dos modos de comunicación con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Lo digo a los pocos que no sois diplomáticos que estáis en esta habitación. Uno eran los telegramas cifrados y los telegramas en claro, y luego un documento que hoy está en desuso, que se llamaban los despachos. Los despachos era un informe más sesudo, más pensado. Algunos los escribía el embajador, la mayoría los consejeros y los secretarios de embajada, y se mandaban a Madrid 2 copias. Pero quedaba una tercera en aquel antiguo papel cebolla que se guardaba en las embajadas y que lógicamente al final no servía para nada, salvo para pasto de las calefacciones de las residencias o de las cancillerías. Bueno, pues yo he utilizado esos papeles cebollas para inspirarme en lo que fueron esos meses o esos años de la revolución y de la guerra. Y ahí hay que recordar el papel de embajadores como Aurelio Valls, Javier Oyarzún de nuevo, José María Sierra Nava, y los entonces jóvenes consejeros o secretarios de embajada como Alberto Escudero, como Manuel de la Cámara, Javier Bayaure, Javier Pérez Grifo, Manuel Pradas, Santiago Cabanas, o ya talludos embajadores en su mayoría. Entonces, este es un homenaje a todos ellos, desde García de Silva hasta Cabanas, y un intento de que los que desde fuera a veces nos contemplen vean que no todo es oropel, que evidentemente hay una enorme servidumbre de sacrificios personales y profesionales y familiares, y que al fin y al cabo esta comunidad a la que hoy nos llaman funcionarios del servicio exterior, quizá administrativamente es lo que somos, yo quiero prefiero referirme a ella como a los secretarios de embajada, consejeros de embajada, los ministros plenipotenciarios y los embajadores del Servicio Diplomático de España. Muchas gracias. Bueno, en realidad, como casi todos son compañeros de Leopoldo Estampa y del resto de los miembros de la mesa, no sé si es oportuno abrir un turno de preguntas, que es lo que naturalmente habríamos hecho en la presentación de un libro, o si directamente consideran que debemos ir a tomar un vino, que no será como el que el embajador Oyarzún tuvo que preparar personalmente, según se nos cuenta en el libro, ¿verdad? Yo no sé si de todas maneras alguno quiere decir algo, y si no, pues les damos las gracias de nuevo y les pido que nos acompañen al Salón Primo de Rivera a tomar un vino.